Maravilloso. Hoy voy a estar hablando de Betesda. Seguramente conocen la palabra esa, Betesda. La Biblia habla en Juan capítulo 5 de este relato en la vida de Jesús. Vamos a leerlo. Capítulo 5 del libro de Juan, versos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras que yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Cuántos han leído alguna vez esta historia del estanque de Betesda? ¿Saben? Este momento fue al principio del ministerio de Jesús. Jesús no era muy popular. Jesús al principio podía pasar desapercibido. Él pasaba por las calles y no como cuando ya se hizo popular su ministerio a partir de sus siguientes meses, que la gente lo buscaba, que ya lo conocían y que era difícil verdaderamente pasar desapercibido. Sin embargo, este de los primeros relatos que aparece en el libro de Juan, del principio del ministerio de Jesús, tiene un alto contenido profético acerca del ministerio de Jesús. ¿Sabe que la palabra de Dios es rica para nuestra vida? ¿Cuántos lo saben? ¿Saben que es rica? Diga: la palabra de Dios es rica para mi vida. Dígalo, diga: es rica para mi vida. Pero necesitamos al Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo, la Biblia solamente es una novela. Cuando el Espíritu Santo no está, tú coges la Biblia, te pones a leer y es una novela que te puede gustar o no te puede gustar. Eso es lo que sucede muchas veces. Cuando no está el Espíritu Santo, la Biblia no es viva, no es eficaz, no es como una espada cortante, no te exhorta, no te redarguye, no te anima, no está ahí, no provoca algo en tu interior. La puedes leer, te puede gustar, quizás te puedes emocionar con la historia de José o con la de Moisés o con tantas otras, pero a veces solo tocan los sentimientos. Pero cuando está el Espíritu Santo es aún más profunda. Y entonces nos dirige, nos direcciona y nos sorprende en la vida diaria. Eso es la Biblia. El Espíritu Santo es el que trae verdaderamente la revelación, pero tiene que haber un deseo por el Espíritu Santo, un deseo por conocer, una disposición, un esfuerzo por dedicar tiempo. ¿Cuántos han comido hoy? ¿Cuántos comieron? ¿Cuántos al menos desayunaron? Se tomaron el bocadillo de las 11, almorzaron, merendaron y cuando llegan a casa van a cenar. ¿Cuántos? Por lo menos alguno, ¿no? Desayunó, media mañana, almuerzo, antes de venir a la iglesia se va a entrar fatiga, comió algo y ahora comemos para alimentar el cuerpo, ¿verdad? El Espíritu es algo parecido. Yo no sé si usted desayunó hoy en el Espíritu, en la palabra. Yo no sé si al mediodía se tomó un refrigerio, se leyó algún verso. Yo no sé si al almuerzo hizo un buen menú y luego en la merienda, antes de venir al culto, digo: Señor, ¿de qué vas a hablar? Y si el Espíritu Santo está en sintonía, quizás lo dirigió precisamente a este capítulo 5 de Juan, y después cuando salga esta noche dice: esta noche me toca la cena. Yo no sé si está haciendo lo mismo que hace con el cuerpo, con el Espíritu, no lo sé. Debería ser así, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Que cuando tú dejas muchos días de comer, ¿qué sucede? Se te cierra el esto y ya tú ves un chuletón, lo he contado alguna vez, y en tu mente dice: ¿qué hambre tengo? Pero cuando vas a comer no puedes tragarlo porque se te ha cerrado aquí. Eso pasa muchas veces con la palabra de Dios. Te pasas una semana, 2 días, 4, 5 días sin comer, sin ser alimentado físicamente. Te pasas 5 o 6 días sin ser alimentado y cuando vas a comer te aburres. Al tercer versículo ya está: pues yo no siento nada, pues yo no sé qué. Es lo mismo. Lo físico que lo espiritual es lo mismo. Es más, lo físico revela la verdad espiritual. Las cosas físicas son precisamente para revelar la verdad espiritual. Por eso cuando tú, por ejemplo, vas a África, que la gente solo se alimenta una vez al día, pues estás acostumbrado a comer una vez al día. No están acostumbrados a comer 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y entonces tienen hecho el organismo para comer una vez al día. Y si le das más
se indigestan. Al principio tienen que ir poco a poco acostumbrándose a comer 2, 3, 4, 5 comidas diarias, porque solo están acostumbrados quizás al arroz del mediodía, que les llena el vientre. Entonces van preparando, hay que preparar el cuerpo para el alimento. Pues es lo mismo en el mundo espiritual. Por eso a veces llega la gente y dice, es que yo quiero, pero es que tú te quieres comer un chuletón de buey grande, pero si llevas 10 días sin comer no te lo vas a poder comer, aunque quieras. Te indigestas, no te bajas, no te lo tragas. Porque hay que ir, como dice Pablo, primero vas absorbiendo la leche del niño recién destetado y poco a poco la compota y poco a poco y poco a poco y poco a poco y luego tú abres el manjar y es un chuletón y lees Lucas 5, Juan 5 que estamos leyendo, dice tremenda palabra profética, tremenda revelación, lo he leído 1000 veces a lo largo de mi vida y sigue alimentándome, sigue me llenando, me sigue transformando por dentro. Eso es la palabra, la revelación. Ya lo dice el libro de Proverbios, el capítulo 4, verso 20 a 22. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparquen de tus ojos. Guárdalas donde, en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan, y dice, y salud para todo tu cuerpo. Hay gente que está enferma y que si comiera más de la palabra de Dios, sería salud para todo su cuerpo. ¿Lo sabía? La palabra es salud para tu cuerpo. ¿Lo crees o no lo crees? Si no lo crees, no pasa nada, pero es salud para mi cuerpo. ¿Lo crees? Entonces nuestra actitud hacia la palabra va a determinar si ella sigue revelándose en nuestra vida un poco más, y sí o sí no, si hay obediencia, si hay deseo, si hay disposición, si hay determinación a esforzarse por conocer el mensaje de Jesús, la palabra viva de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y si a medida que el Espíritu te va revelando cosas en tu vida, esto está bien, esto no está bien, esto agrada a Dios, esto no, esto hazlo así, en la medida que se te va revelando y tú la vas poniendo por obra, es decir, pasas de ser oidor a ser hacedor de ella sigue haciendo algo dentro de ti, haciendo algo dentro de ti. Y va a ser algo, diga que está a su lado, algo maravilloso. ¿Lo cree o no lo cree? Pero ponga cara de maravilloso, que dice algo maravilloso. No, algo maravilloso. ¿Cómo es cara de maravilloso? A ver, quiero ver cara de maravilloso. Eso es cara de maravilloso. Voy a tener que hacer un equipo de mimo aquí para coger a un par de ellos y hacer obras de mimo, porque esa es cara de maravilloso. Entonces hay una riqueza infinita en la palabra de Dios. Y esto no es lo que yo iba a tratar hoy, pero ya tú ves, estoy tratando esto ahora. Entonces, este pasaje, por ejemplo, al igual que tantos pasajes de la Biblia, nos habla en pocos versículos de todo ese ministerio profético de Jesús. Nos habla de Betesda. Betesda significaba casa o lugar de misericordia. Y ahí es donde Jesús comienza al principio su ministerio, esas primeras señales o milagros que da. Jesús muestra la misericordia de Dios. Por eso Él dice que iba subiendo a Jerusalén, que también es un significado profético, el subir a Jerusalén, pero Él pasa por aquí, por el estanque. ¿Qué es lo que hay en un estanque? Pues en un estanque vemos agua, ¿verdad? Agua. Porque Jesús llegó a decir, yo soy el agua de vida. Y después se acerca al estanque. Entonces está profetizando de todo ese ministerio de los próximos años en la vida de Jesús. Un estanque de aguas que va a quitar verdaderamente la sed a aquellos que la necesitan. Un estanque que refresca, un agua que refresca. Yo soy el agua de vida, dijo Jesús. El que tiene sed, venga a mí y beba, y nunca más tendrá sed. Y ahí había un hombre junto a Betesda esperando, que decían que se movía el agua para bajar a tocar esa agua y vivir algo sobrenatural. Y Jesús viene a traer algo sobrenatural, ¿lo sabía? Entonces está hablando de Jesús. Dice que estaba junto a las puertas de las ovejas, ese estanque, porque ahí presenta a Jesús como el buen pastor. ¿Conoce el Salmo 23? Él es el buen pastor y Él sube a ese estanque que estaba junto a la puerta de las ovejas. Entonces usted se pone a mirar la Biblia tranquilamente y se ha leído 1000 veces, pero el Espíritu Santo sigue trayendo cosas a tu vida. El Espíritu Santo sigue trayendo cosas porque tú amas la palabra y deseas más y amas y pones en práctica lo que vas aprendiendo y entonces empiezas a ser lleno de esa palabra viva. Y ahí estaba. Y también habla, por ejemplo, en esos versos de 5 pórticos o 5 puertas. Porque Jesús sabe que trabajó en los 5 ministerios, ¿verdad? El apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral, el profético. Él estaba ahí en esos 5 ministerios que tienen que ver con todo esto. Por eso le digo, la palabra es tan rica que usted podría leerlo mañana otra vez y el Espíritu Santo va y le dice otro montón de cosas que lo van a ayudar en su vida, en la vida de mañana y en la vida de pasado. Pero tienes que amar la palabra y tienes que amar al Espíritu Santo.
Y tienes que caminar conforme vas recibiendo esa revelación de Dios. Jesús por eso dijo claramente a algunos que conocían la palabra, les dijo: examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús. ¿Usted ha escuchado gente dar testimonio? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien desde aquí dar un testimonio de cómo Jesús ha hecho algo en su vida? ¿Ha escuchado? Y dice: pues me pasaba esto, o Dios me sanó, o yo me sentía así, o mi matrimonio estaba fracasado, no daban 4 duros por mi matrimonio, y Dios nos ha ido restaurando, y mira dónde estamos, o aquello, mi enfermedad, y entonces da testimonio. Y cuando tú la escuchas, dices: ay, qué bueno. A veces te emocionas, ¿verdad? Cuando ves, te emocionas de felicidad. Porque la gente llora por las desgracias, pero hay que aprender a llorar por la felicidad también, por los testimonios, por ponerte en lugar de otra persona, y entonces dan testimonio. Por la palabra dice que da testimonio de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que la leemos a veces como una historia bonita, como un relato. Pero lo que tienes que tomar el testimonio que está dando Jesús en la palabra y comenzar a vivirlo tú, emocionarte con esas palabras. Es que si no, no es el Evangelio, buena noticia. Si no, es una buena historia, un buen relato, una buena novela. Pero no es eso el Evangelio, dice la palabra. El Evangelio es buena noticia de vida para el hombre. Entonces tenemos que aprender a meternos en la palabra del testimonio de Jesús, porque cuando tú escuchas el testimonio de Jesús, lo que te inspira cuando se hace real dentro es a ser como Jesús, es a seguir el modelo, es a vivir lo que él estaba viviendo, es a vivir lo que estaban viviendo las personas que lo rodeaban, es más de Jesús. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiende o no lo entiende? Diga: yo lo entiendo, quiero entenderlo, Espíritu Santo. Dígalo, confiéselo. Quiero entenderlo, Espíritu Santo. Quiero que la palabra sea real dentro de mi vida. Quiero que ese testimonio de Jesús me inunde para caminar adelante y para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y aquí estamos. Porque yo sé que a veces las personas encuentran la Biblia aburrida o les cuesta, porque verdaderamente no han encontrado ese sabor, necesitan al Espíritu Santo. Y este relato de Betesda, como todos los relatos bíblicos, están inundados de vida. Betesda, misericordia. Dice ese verso 5 que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Más de la edad que tengo yo. Casi. 38 años. Yo no me acuerdo cuando tenía 38. Y estaba ahí, dice que atado a un camastro, a una camilla, a una condición de vida lamentable. ¿Sabe? Hoy hay personas que están atadas, aunque no estén enfermas, porque no estoy hablando solamente de enfermedad física, sino están atados a una condición de vida lamentable. Desde su punto de vista, ellos pueden ser que están más o menos bien, pero no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para ellos. Entonces, desde los cielos dicen: está viviendo este pobre lamentablemente. Pero Jesús vino para que no viviéramos vidas lamentables, sino vidas de libertad, vidas de futuro, vidas de propósito, vidas de condición. ¿Lo cree o no lo cree? Y a veces estamos como ese hombre y no somos conscientes. Y dice que un ángel bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se bañaba quedaba sano de su enfermedad. Pero nadie sabía cuándo bajaba el ángel. Podía bajar hoy, mañana, dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 2 semanas, y estaban ahí, esperando a que se movía el agua. Y cuando se veía el agua, dice: tiene que ser el ángel, que es invisible y no lo vemos, y saltaba. Y no se sabe si era una tradición o era real. Lo que era seguro es que cuando Jesús va a poner fin a aquello, porque ahora estaba el sanador en medio de su pueblo. Ya no se necesitaban ángeles, no se necesitaban rituales, no se necesitaban tantas otras cosas, porque el sanador en persona había venido. Pero quizá aquel hombre llevaba 38 años bajando al estanque. Y Jesús dice: uy, todavía el pobre está esperando al ángel. El ángel no va a bajar más. Voy a pasar yo por ahí. Y fue lo que sucedió. O quizá, como dicen otros, era una tradición que nunca era real, pero que la gente se la inventaba para tener a la gente metida ahí, como tantas tradiciones que no son. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquel hombre tenía la esperanza y por eso estaba ahí. Y a la misma vez tenía una desesperanza, porque en el estanque de la misericordia nadie tenía misericordia de él. Todos corrían para recibir el milagro. Y él, que no podía correr porque estaba paralítico, en aquel camastro decía: yo creo que miraba al lado y decía: yo estoy peor que tú tienes un dedo doblado, ayúdame a mí que yo estoy peor que tú. Y yo quiero mi dedo derechito. Y cada uno miraba para lo suyo, precisamente en aquel estanque. Y allí estaba aquel hombre, yo me imagino todo el día tirado, sin aprovechar su tiempo.
precisamente por motivo de su condición. ¿Cuántas veces por nuestra condición perdemos las horas de nuestros días? Las perdemos por nuestra condición. Y no sé qué condición podrá ser, pero ¿cuántas veces he escuchado yo eso? Pastor, me gustaría aprender más de la palabra, me gustaría buscar a Dios, me gustaría aquello, pero es que trabajo 10 horas, pastor, trabajo. No tengo tiempo. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Has escuchado decir gente, yo no tengo tiempo? ¿O solo lo he escuchado yo? Uy, menos mal que todos tenemos oídos. No tengo tiempo, quizás alguna vez usted lo ha dicho. A mí me gustaría, pero yo no tengo tiempo. La condición te impide que tengas tiempo. Yo me creo como este hombre, por motivo de su condición, estaba allí todo el día tirado, esperando algo de Dios, Y la verdad que esto de Dios no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con si tienes tiempo o no tienes tiempo, porque las mismas personas que están 10 horas trabajando, que te dicen no tengo tiempo, se quedan parados, les pagan por estar parados y siguen sin tener tiempo. ¿Se ha dado cuenta, verdad? O aquel que dice no tengo tiempo porque tengo esto. Yo una vez conocí a alguien que me decía no tengo tiempo porque estoy soltero. Si yo estuviera casado, si yo tuviera una esposa al lado mío, yo estaría equilibrado. Porque es que ahora los malos pensamientos, la lujuria, las cosas, no tengo tiempo. Si yo tuviera una mujer me estabilizo. Mira, se casó y está peor que antes. Porque es un problema de condición humana, es un problema del corazón, no es un problema del tiempo. No es un problema, esa es la excusa que nos inventamos nosotros, es que yo tengo familia numerosa, tengo 3 perros, numerosos, que si tengo que pasearlo, que si tengo que para allí. Nos inventamos historias. Porque verdaderamente no amamos lo que tenemos que amar. Muchas veces sucede y perdemos el tiempo. Entonces no es problema de tiempo, es problema de disposición del corazón. Es la condición en que está. El hombre estaba atado a un camastro y ahí estaba perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo tantas veces. ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo? ¿Usted alguna vez ha perdido el tiempo? No siga perdiendo tiempo, porque los tiempos son cortos y apremiantes es lo que viene de parte de Dios. En Betesda dice ese verso 3 que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había cantidad, no sé si decenas o cientos alrededor de aquel estanque en cada una de las 5 puertas, esperando. Pero ¿sabe? Jesús solo fue a uno. ¿Usted cree que Jesús no podía haberse puesto ahí en medio y decir, sean todos sanos? ¿Y qué hubiese pasado? ¿O no? Pero dice que va Jesús y se acerca a aquel hombre, más tarde dice sigilosamente y habla con él. Esos diálogos de Jesús cortos son maravillosos diálogos. Mira, una vez estaba en una iglesia, sí, y alguien llamó a un llamado de sanidad y alguien me decía, sanidad, creyente de toda la vida, si tiene el don de sanidad que vaya al hospital a orar por los enfermos. Suena bonito, ¿no? Oye, es verdad. Pero si usted se pone a pensarlo, ¿usted sabe a cuántos leprosos sanó Jesús de la lepra? Hay muchos casos. Hay, por ejemplo, 10 leprosos que fueron a buscar a Jesús. Pero la Biblia no dice que Él fue a ningún leprosario a orar por todos los leprosos y a sanarlos a todos. Lo pudo hacer, ¿no? ¿Pero a quién sanaba? A aquellos que le buscaban, a aquellos que venían con fe. Incluso Él intentó ir a Nazaret a sanar y dice que poco pudo hacer, ¿cierto? Entonces a veces nos creemos las mentiras del enemigo. Pues si Dios me quiere sanar, que me sane. ¿Dios te quiere sanar? Por eso Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos sana? Pregúntele al Espíritu Santo. Hemos hablado de eso también en la clase de discipulado, ¿no? Sobre la sanidad. Pregúntele al Espíritu Santo. En el fondo es porque Jesús conoce nuestro corazón y muchas veces también nuestra ignorancia. Y a veces nuestra frustración de no haber visto las manos de Dios nos lleva a pensar, si Él se sana en el nombre de Jesús, que vaya al hospital. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Aquí habían cientos de enfermos en Betesda y Jesús solo fue a uno. Y dice que lo vio allí acostado, supo que llevaba esos 38 años en aquella condición. ¿Y sabe lo que le pregunta a Jesús? Lo que le preguntaría a cualquier persona, a un enfermo. ¿Quiere ser sano? Usted le preguntaría a un enfermo, usted va al hospital, se encuentra un enfermo así, todo, no se puede mover, lleva 38 años así, ni moverse, ni mover las manos, y usted le dice, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? ¿Le preguntaría? ¿O no le preguntaría?
Pregúntele, a lo mejor no quiere ser sano. Porque a veces nos acostumbramos tanto a una condición que ya no sabemos lo que queremos. Ahí estaba, ese diálogo corto. Y el hombre podía responder, como muchas veces podemos responder nosotros. Pues claro, idiota, si no, ¿qué crees que hago aquí? Que si quiero ser sano, si tú fueras profeta, sabrías que quiero ser sano, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? Qué ignorante el tío. Le podía haber respondido eso, ¿no? Porque a veces nosotros respondemos cosas así, con un quizás vocabulario más bonito. Pero lo que me sorprende es que el enfermo no le dijo, sí quiero ser sano, ¿no? Vemos lo que dijo, ¿no? Verso 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y yo imagino que este hombre, que no conocía el poder sanador de Jesús, habrá pensado, uy, menos mal que hay un alma aquí misericordiosa en este estanque, que me va a ayudar. Yo cuando llego soy el último, porque nadie me ayuda. Pero qué bueno que me pregunta, porque ahora seguro que te vas a quedar conmigo y cuando se mueva el agua tú me vas a llevar corriendo, que veo que estás cachas también. Porque Jesús estaba cachas, lo sabía, ¿no? Y no iba al gimnasio, estaba cachas, ahí estaba. Yo creo que él pensó eso. Jesús pensó como muchas veces pensamos nosotros, que se va a quedar al lado nuestro, perdiendo el tiempo con nosotros, esperando para que se mueva el agua, para bajarnos al tanque. Que Él se adapta a nuestro plan. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos ese conocimiento o esa fe en Dios y Dios no pierde el tiempo. Dile que está a tu lado, Dios no pierde el tiempo. Aunque tiene todo el tiempo de la eternidad, no lo pierde. Los que perdemos el tiempo somos nosotros. Y a veces estamos esperando cosas que imaginamos con nuestra mente, como si Dios no tuviera el poder. En cuanto a todo, estoy hablando en cuanto a facetas de nuestra vida. A veces no vemos la mano de Dios actuar porque ya en nuestro corazón hemos definido, hemos ejercitado un plan que creemos que tiene que ser así. Te quedas conmigo y me ayuda. Bueno, cuando mejore la economía del país, pues entonces ya yo empiezo así. Cuando aquello sucede, y entonces cogemos a Dios, que es el Todopoderoso, lo ponemos al lado nuestro y decimos, ay, qué bueno que me va a ayudar, que me va a ayudar. A ver si de aquí a 30 años ya pago el pisito, Señor, con tu ayuda. ¿A qué nos pasa? ¿Nos pasa o no nos pasa? A ver si consigo mi media naranja con tu ayuda, ahora sí. Sucede. Muchas veces sujetamos a Dios a nuestras limitaciones. Pero ¿sabe? Como estaba en Betesda, en el estanque de la misericordia, ¿sabe lo que quiere hacer Dios con nuestra vida? Misericordia. Mira que está a tu lado, mira, sonríele. Dios quiere hacer misericordia. Es el Dios de la misericordia de Israel. Es el Dios de nuestra misericordia. Entonces dice ese verso 8 y 9, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla, el camastro y echó a andar. Y aquel día dice que era día de reposo. Usted imagínese, 38 años, el hombre, ay, qué bueno, me vas a llevar al tanque desde que se mueva el agua. Pero está pendiente, que de que empiece a caer, que nos adelantan y nos quedamos sin el milagro. Y dice Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Tú me vas a ayudar? Levántate y toma tu... ¡Ay! Se levantó el hombre corriendo, cogió su camilla. ¿Y qué se pondría a hacer ese hombre después de 38 meses, 38 años ahí sin moverse? ¿Qué habrá hecho? Seguramente se puso a bailar una isa. ¡Ay! ¿Cómo es la isa? ¿Sabe bailar una isa? O una malagueña, no sé, depende. A mí creo una isa, era medio canario él. ¿O qué haría? De pronto, porque estaba al lado del Señor de los milagros, no necesitaba venir el angelito que me ayude. No. Tú estás al lado del Dios de los milagros. Dice lo que está a tu lado. Estás al lado del Dios de los milagros. Si es que estás al lado del Dios de los milagros. El Dios de los milagros no necesita que cambie la economía del país para que a ti te vaya bien económicamente. El Dios de los milagros no necesita que tu jefe venga, que tú le hagas la pelotilla para ver si te sube el puesto. El Dios de los milagros no necesita las cosas que nosotros creemos que Dios va a hacer porque está con nosotros.
El Dios de los milagros. ¿Y qué hace? Dígale que está a su lado. Milagro. Porque si no sería el Dios de los milagros, que nos ayudaría a ver si echamos para adelante nosotros humanamente y nos ayudaría, nos anima tranquilo, sigue para adelante. Sí, cuando baje el angelito, yo te lanzo de aquí arriba abajo. Espero que hagas bien porque si no te mata, pero yo te lanzo para que seas el primero. No, ese es el Dios de los milagros. Y a veces creemos en el Dios de los milagros, ¿no? Que nos va a ayudar solo humanamente. Pero es el Dios de los milagros, déjame decirte. Es el Dios de los milagros. Y entonces el pibe aquel agarró el camastro, su lecho, comenzó a andar, corre, yo me imagino saltando, brincando allí con la camilla aquella que no sé cómo sería, alabando a Dios, y ahí está. ¿Por qué le dice Dios, toma tu camastro? Primero, porque era día de reposo y Dios quería probar a todos los que estaban allí. Y segundo, porque yo me imagino que era el testimonio, porque la gente lo vio y dice, sí, la camilla sé que es, porque seguramente le cambió hasta el rostro, ¿no? De la alegría. La camilla es, sí, la camilla maloliente que tenía siempre, que se hacía caca y se meaba encima de la camilla es. ¿Será él? Y él con la camilla, el camastro por ahí, ¡ah! Mira las patas que tengo, corriendo por todos lados. Y entonces todo el mundo dice que se puso eufórico allí, todo el mundo, ¡qué bueno! Dios ha hecho un milagro. ¿Fue así? Vamos a ver qué dicen los siguientes versos. Pero creo que me equivoqué en esto, ¿no? Versos 10 a 13. Dice, por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Fíjese, había pasado algo maravilloso. Aquel hombre se había puesto a correr y a saltar y a brincar por todo aquel lugar, contento que estaba. Y los otros, en vez de alegrarse con él, ¿qué estás haciendo cargando el día de reposo? No se puede llevar nada al día de reposo. No se puede trabajar el Sabbat, no se puede trabajar, eso está prohibido. Vamos a tener que apedrearte, imagínate. La religiosidad no te deja ver los milagros de Dios. La religiosidad no nos deja que Dios nos toque. Es la religiosidad. Porque tú piensas, ¿es verdad? El tipo ya haber pensado, ¿es verdad? Me sanaste. Me dice que coge mi camastro, pero eso no puedo hacerlo. Estamos en Sabbat, estamos en el día de reposo, no puedo cargar. ¿Se imagina que el hombre se pone a razonar todo esto como razonamos nosotros? Así no vemos los milagros porque los razonamos todos. El hombre dice, ¿qué? A mí me dijo que me sanó, que me fuera con mi camilla por mi casa, para que todo el mundo viera de dónde salgo. Un hombre obediente. Y eso que no conocía a Jesús. ¿Y quién fue? ¿Dónde está? ¡Ay! Estaba aquí ahora mismo. No sé quién fue. ¿Y qué te dijo? Me dijo que si quería ser sano. Yo le metí una historia porque yo, así toda la vida, con mis paranoias, con mis cosas, con mis condiciones, con mi tal. Y él me dijo, levántate, coge tu camilla, salta, y yo salgo corriendo. Dígale a que está a su lado. Dios es sencillo. Cuando Él habla, habla. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Cuando Él habla, habla. Y te quiere bendecir, dice, te quiere bendecir. Yo no sé si tú has escuchado esto. Dios te quiere bendecir. Pero si tú no te lo crees, si tú te crees que es bueno, que Él te va a ayudar, te va a echar un empujoncito al lado tuyo, pues bueno, pues te bendecirá así. Te empujará un poquito. En la manera que quieras que te bendiga, te va a bendecir. Pero si estás dispuesto a escucharle, Él va a hacer algo maravilloso. La verdad es que en el fondo yo creo que la gente tenía miedo. Y muchas veces Dios tiene miedo cuando nuestros familiares, cuando alrededor ven que tu vida ha cambiado, ha sido transformada. Y tienen miedo, ¿por qué? Porque si ellos reconocen que Dios ha hecho algo en ti, entonces es que Dios es real. Y si Dios es real, posiblemente ellos están condenados. Si ellos reconocen que Dios es real, ellos van a pensar, ¿y qué querrá Dios si es real? ¿Qué querrá de mí? Y entonces no pueden, porque quieren vivir ajenos a la voz de Dios. Y entonces es difícil, porque reconocer que Dios ha hecho algo maravilloso en ti es reconocer que quizá no lo ha hecho en mí. Y era lo que pasaba con esta gente. ¿Cómo? Habían cientos de enfermos allí y tú, el más desgraciado de todos, que llevas 32, a ti, ¿por qué a mí no?
Y en el fondo es la envidia, el celo, el egoísmo humano. Dios a lo mejor levanta a un gran predicador, a un siervo de Dios, y hay otros servidores de Dios. ¿Y por qué levantó a aquel? Se quedó un sinvergüenza, si mira lo que dice. Y empiezas a criticar de uno y a hablar de otro. Se ve tanto. ¿Y qué si Dios levantó al otro? Dale gloria a Dios, ¿o no? ¿Y qué si el otro es más guapo que tú? Dale gloria a Dios. Porque tú eres especial, ¿no? Aunque sea más feo. Eres especial. Eres único delante de Dios. Y a veces no entendemos esto. Y entonces esos cambios no son entendidos por otros porque saben que van a tener que actuar y que haber cambios en su vida. Y la gente en el fondo tenemos miedo a los cambios. Hay gente que tiene miedo a los cambios. Y sobre todo cuando son de Dios, porque cuando son de Dios no los puedes asimilar. Si son humanos poco a poco vas cambiando, pero cuando Dios es algo tajante en tu vida, el otro, ¿cómo es posible? Si este era paralítico ya no está corriendo como un loco y no lo pueden asumir. Porque hay que asumirlo en el Espíritu. Es como la palabra de Dios. Tienes que asumirla en el Espíritu, tienes que desearlo, tienes que querer ambientarte, tienes que desafiar, tienes que querer un tiempo, tiene que ver Dios que verdaderamente hay un deseo profundo de ella. Si no, es que, ay, ya le he leído 2 versículos, es que esto me aburre. ¿Te va a aburrir toda la vida? Porque es un problema de corazón. El hombre obediente no soltó el camastro, ahí seguía, dando testimonio de lo que había sido. Dice que ni siquiera conocía a Jesús, pero me sorprende el verso 14 de ese capítulo 5. Dice, después de esto, Jesús lo encontró, lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque Dios fue al estanque de la misericordia y tuvo misericordia de todos nosotros. Aunque no lo conociéramos bien. Le pregunta, ¿quién fue? No sé. Pero dice que después, fíjense lo sabio que es este hombre, que está en Betesda, en ese estanque, y él va al templo de Jerusalén, porque sabe que es Dios el que ha hecho algo milagroso. Y él va al templo a dar gloria a Dios, a dar gracias a Dios. Él va a la iglesia de Dios, a recibir y a dar gracias a Dios y a todas esas cosas. Y ahí en el templo, donde Jesús, que lo estará esperando, ¿cierto? Dice, amigo, él lo vio. ¡Hey, que no te pude ni dar las gracias, te fuiste! Amigo, vete y no peques más. No te vaya a suceder algo peor. No agarres la misericordia de Dios para hacer con tu vida lo que quieras hacer. Dios te ha tocado, Dios nos ha hablado. Escucha lo que Él nos dice. Agarrémonos a lo que Él nos dice. Jesús es claro, le dice, has sido sanado. Hemos sido desatados de tantas ataduras, del pecado, de la condición espiritual, de las tinieblas, de tanta ignorancia, de la religiosidad. Y le dice, no peques más. Jesús se lo dice porque conoce nuestro corazón, conoce las tendencias de nuestro corazón, de todos nosotros. No peques más. ¿Qué es pecar? Porque todos pensamos, es verdad, pastor, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, yo no peco. ¿O no? ¿A qué pensamos eso cuando hablan de pecar? Pecar Hitler, que mató montones. Pecar el golfo de mi jefe, que me tiene esclavizado. Pecar todo, pero yo pecar. La palabra nos enseña algo en Santiago. Dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Espérese, eso escucha bien. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pescado, no pecado. Aunque no robe, si tú sabes hacer lo bueno. Por eso el Espíritu Santo nos va enseñando de a poco. Porque una vez que tú recibes algo que es bueno, lo recibes de parte de Dios y tú entiendes, uy, yo estaba haciendo esto en mi vida, pero estoy leyendo esto y ahora encuentro que esto que he hecho toda mi vida no le agrada a Dios. No es correcto, no es bueno. Ahora me llega una revelación, un entendimiento de Dios. Por eso a veces me dice, pastor, ¿por qué para este sí, para el otro no? Yo qué sé qué revelación ha llegado de Dios, en la medida que el Espíritu Santo querrá usarlo. Pero cuando tú ya lo entiendes, uy, yo estaba caminando por aquí, pero esto, llevo toda la vida así, y esto no es bueno. Dice la palabra que no es bueno. Ya tú sabes que no es bueno, pero como yo llevo toda la vida haciéndolo, voy a seguir haciéndolo, que Jesús es grande en misericordia. Dice la palabra que es pecado. ¿Y sabe lo que le dice Jesús a este hombre? Vete, amigo, no peques más.
no peques más. Y le dice, ¿por qué? Porque te puede suceder algo peor. ¿Cómo? ¿Algo peor que estar 38 años en una camilla cagándome y meándome? Sí. ¿Atado a una camilla? Sí. ¿Te puede suceder algo peor? Yo creo que ¿qué peor que eso? Tú no sabes lo que yo viví. Amigo, amiga, no peques más. No sé que te pueda suceder algo peor. Peor. Eso dice Jesús. Y lo dijo precisamente en Betesda, en el estanque de la misericordia de Dios, ahí a este hombre que llamó. Porque Dios verdaderamente nos va revelando qué está bien, qué no está bien en nuestras vidas. Y en la medida que el Espíritu Santo te lo va mostrando cada día, tú tienes que ir tomando decisiones en esa voluntad. Y con base a esas decisiones, Él se sigue revelándonos. Y eso es lo que va a agradar a Dios y lo que va a hacer que tu vida pueda ser llena del Espíritu Santo para traer avivamiento a tu alrededor. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Gloria a Dios. Dios se va a revelar y se está revelando en nuestras vidas. Y yo creo que cada día un poco más, Él va enseñando nuestro carácter, nuestras limitaciones y nuestras cosas para que aprendamos precisamente de este mensaje vivo, el modelo de Cristo. Todos hemos sido llamados como en Betesda, todos hemos estado en alguna vez espiritualmente en este estanque. Y Jesús ha venido a buscarnos. Hemos estado entre multitudes en esta isla, o ahí donde tú vienes, y Dios te ha ido a buscar, y Dios te ha hablado al oído, y Dios te ha dicho, ¿qué quieres? Y nosotros hemos puesto nuestras historias y nuestros rollos, no, es que estoy así, es que lo otro, que si tú supieras, y tal. Y el Señor nos ha tocado. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Si no nos hubiera tocado, no estaríamos aquí. Es por su gracia que nos ha tocado. Pero a medida que hemos seguido caminando, nos hemos encontrado a Jesús en el templo. Y nos hemos encontrado al Espíritu Santo en muchas maneras. Y el Espíritu Santo nos sigue hablando. Sigue hablándonos como nos habló, como le habló a este hombre. Y nos sigue enseñando que dejemos atrás el pecado, que dejemos atrás la mentalidad del desierto, que hablaba yo el domingo. Que dejemos atrás tantas cosas y que sigamos adelante. Que caminemos, como diría Jesús, toma tu camastro, toma tu cruz y sígueme. El testimonio de lo que he hecho en tu vida y sígueme. No importa si vas arrastrando una camilla, un camastro, no importa cómo vienes delante de Dios. Lo que sí importa es que una vez que tú tienes encuentro con Él, agárrate a tu gracia, deja el pecado atrás, deja las cosas que a Dios no le agradan, deja de hacer ya solamente lo que es bueno, deja de hacer lo que no es bueno y mejora y madura todos los días, porque Dios va a hacer algo maravilloso con aquellos que estamos preparados para esperar lo que viene de Dios. ¿Lo crees? Dirá que está a tu lado, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Díselo, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Créelo, vuelve a decirle, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Porque Él nos visitó en Betesda. En el nombre de Jesús. Ponte en pie conmigo hoy.